Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Esta semana estudiaremos el tema ¿Cómo vivir la ley? El estudio de hoy es titulado El Código del Pacto. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: El Señor dijo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Amigos, con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitaban ser aplicados en la vida cotidiana, por lo que Dios les dio leyes adicionales, el llamado Código del Pacto. Era responsabilidad de los jueces velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. La mente de la gente, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien había de comunicarlos al pueblo. Esto lo dice Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, página 319. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. La primera dice: lee Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 32 y responde: ¿qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos, el homicidio y las lesiones corporales? Amigos, en Éxodo 21 del 1 al 32, Dios establece normas específicas que reflejan principios de justicia y protección en el contexto sociocultural de la antigua Israel. Aquí un resumen organizado por temas. Número 1. Esclavos hebreos, según los versículos del 2 al 11. Libertad después de 6 años. Un esclavo hebreo varón debía ser liberado en el 7º año sin compensación económica, según el versículo 2. La familia del esclavo. Si el esclavo entraba al servicio con esposa, ambos salían libres. Si el amo le daba una esposa durante su servicio, ella y sus hijos permanecían con el amo. El esclavo podía elegir quedarse con ellos para siempre, marcándose su oreja con un punzón como señal, según el versículo 3 al 6. La protección para mujeres esclavas. Si una mujer era vendida como esclava, el amo no podía venderla a extranjeros si decidía no tomarla como esposa. Debía garantizarle alimento, vestido y derechos conyugales. Si la desatendía, ella obtenía libertad sin costo, según los versículos del 7 al 11. En torno al homicidio, según Éxodo 21, 12 al 14 y 28, 32. La intencionalidad. El homicidio premeditado era castigado con la muerte, según el versículo 12. Y si era accidental, el culpable podía refugiarse en un lugar designado, según los versículos 13 al 14. Ahora, si había negligencia, si un buey cornaba y mataba a alguien por falta de cuidado del dueño, el dueño era ejecutado si el animal tenía antecedentes peligrosos, según el versículo 29. Si la víctima era un esclavo, el dueño pagaba 30 siclos de plata al amo del esclavo y el buey era apedreado, según el versículo 32. Ahora, en torno a lesiones corporales, según los versículos 18 al 27, si era daños en riñas, si una persona era herida y sobrevivía y se recuperaba, el agresor pagaba por el tiempo de inactividad
y los gastos médicos, según los versículos 18 al 19. La lesión a una mujer embarazada, si la agresión provocaba un aborto sin daño mayor, se imponía una multa. Si había daño grave, posiblemente a la madre, se aplicaba la ley del talión. Es decir, si había hecho un daño grave, entonces se le aplicaba ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión es esta: si un amo causaba daño permanente a su esclavo, ejemplo, pérdida de un ojo o un diente, el esclavo obtenía libertad inmediatamente como compensación por este daño. Son los versículos 26 al 27. En casos de daños graves entre personas libres, por ejemplo, la muerte, la mutilación, se aplicaba el principio de vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, según los versículos 23 al 25. Esto buscaba, amigos queridos, limitar la venganza y garantizar proporcionalidad en la justicia. Las personas se iban con una justicia prácticamente compensada, y esto garantizaba que no buscaran la justicia por sus propias manos. Las lesiones a esclavos: si un amo golpeaba a su esclavo y éste moría al instante, el amo era castigado, posiblemente con muerte, aunque el texto no especifica eso. Si el esclavo sobrevivía 1 o 2 días después del golpe, el amo no era penalizado, pues se asumía que el esclavo era su dinero, su propio dinero del amo, según los versículos 21, reflejando una valoración económica de la vida del esclavo en ese contexto. Ahora, los principios claves aquí: la proporcionalidad. La ley del talión evitaba castigos excesivos, por ejemplo, no matar a alguien por herir a otro. La protección parcial a esclavo. Aunque su estatus era de propiedad, ciertos límites prohibían el maltrato extremo. La responsabilidad por negligencia. Se exigía reparación en casos de daños causados por descuido, ejemplo, animales peligrosos. Estas normas, aunque distantes de la ética moderna del tiempo que estamos viviendo, introdujeron en su tiempo estructuras legales que buscaban ordenar la sociedad y mitigar la arbitrariedad. Todos estos reglamentos y leyes fueron promulgados para detener la avalancha del mal y construir una sociedad ordenada. Recuerden que habían salido de Egipto y ahora se encontraban en el desierto. Muchos podían tomar la decisión de hacer lo que le venga en gana, pero no era así, porque habían leyes establecidas para el orden específico. Las leyes acerca de la esclavitud eran especiales y no deben confundirse con la perversa práctica de la esclavitud moderna o medieval. Los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. En las sociedades modernas y medievales, los siervos y los esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. A diferencia de ello, las leyes bíblicas regulaban la servidumbre de manera diferente, pues ella estaba limitada a 6 años, según Éxodo 21, versículos 1 y 2, y Jeremías 34, versículos 8 al 22. En el 7º año, los esclavos debían ser liberados a menos que quisieran permanecer al servicio de sus amos. Estos también debían permitir que sus siervos descansaran los sábados, según Éxodo 20, versículos 9 al 10, y satisfacer sus necesidades básicas. Aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayor parte del mundo, nace la segunda pregunta y última del día de hoy. ¿De qué maneras siguen existiendo algunos de sus rasgos distintivos? ¿Qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito para luchar contra esto? Amigos, hoy aparecen prácticas como trabajo forzado y trata de persona, servidumbre por deuda o contratos abusivos, privación de autonomía, es decir, a algunos, para privarle de su autonomía, les secuestran hijos, les amenazan, les quitan o guardan sus documentos, explotación en prisiones y cadenas globales
y desigualdad estructural que facilita la impunidad. Esto hay en el tiempo de hoy. ¿Qué podemos hacer? Consumir responsablemente, informar y difundir señales de abuso, denunciar casos, apoyar las organizaciones que luchan contra esto, promover derechos laborales en nuestro entorno y presionar a empresas y gobernantes para mayor transparencia y protección. Eso es lo único que podemos hacer, hablar, porque hay muchísimo abuso en el día de hoy. Estas leyes servían para regular la justicia en ese entorno que se estaba viviendo y que no hubiese personas que quisieran hacer lo que les plazca para poder ser poderosos o tener grandes riquezas por el abuso hacia los demás. Amigos queridos, gracias por estar aquí junto a nosotros. Hemos concluido con el programa de hoy. Gracias, muchas gracias por el apoyo y tu sintonía. Te esperamos mañana para más. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.